Ya, chiquillos. Miren, si ustedes se dieron cuenta, la primera instancia o la primera clase fue básicamente como el contexto de emergencia o entender por qué es importante gestionar una emergencia. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes empiezan a ver, por ejemplo, el 594, se van a pegar una sorpresa, no sé si tragicómica o una sorpresa media rara. En sí, el 594, si ustedes lo empiezan a analizar bien, no te estipula, obliga a tener un plan de emergencia. No lo hace. Lo que sí te dice que tienes que tener, por ejemplo, las vías de evacuación, ¿cachai? Bien identificadas, libre y despejada. La señalética quedar también en el idioma español. Y si tenemos también gente que hable otro idioma, tenerlo en el idioma de la gente del país de origen. ¿Ya? Pero no nos dice nada más. Ah, bueno, el tema del control de incendio. El 594 te habla del tema de cómo hacer el cálculo de la cantidad de extintores, esas cosas, ¿ya? Está el tema de los agentes de extinción contra incendio y elementos así. Pero así, plan de emergencia bruto y duro, no lo tenemos. Ahora, mire, voy a buscar un documento cortito para mostrarles algo, ¿ya? Para que, para que se den cuenta de una diferencia. Ahí estamos, 436. Chiquillo un poquito. Tengo un temita con... Personal, orden y aseo, publicación de los trabajadores. Ya, me equivoqué, pero, deme un cachito, antes que me olvide de mostrarle una cosa importante que tienen que personal, capacitación, interno, experto en prevención. Ya, chiquillos, les voy a compartir compartir página, presentar una pantalla. Compartir. Ya. Ya, chiquillos, lo que ustedes están viendo en este momento es la norma chilena 436, ¿ya? Yo soy muy fanático de esta norma, a mí me gusta bastante, porque da muchas claridades para varios temas. Y con esta norma en sí, yo voy cumpliendo los distintos, o cumplo distintas obligaciones legales que están en distintas normativas, ya sea en alguna ley, un decreto o un código, ¿ya? Y acá, si nos damos cuenta, el punto 6.2, ¿qué nos dice? Plan de emergencia. Dice que en todo lugar de trabajo se debe mantener un plan de emergencia en el cual se estipulen las medidas a adoptar por parte de todos los trabajadores de la empresa en caso de un siniestro tal como incendio, sismo, emergencia química o tóxica, inundación, etc. O sea, que nos dice más o menos, ya nos da un panorama de los tipos de emergencia. Ahora, en el plan de emergencia se debe estipular los roles a seguir por cada trabajador ante la emergencia, procedimiento de control de la emergencia y procedimiento de evacuación. ¿Ya? Y nos da 5 puntos. En el plan de emergencia se debe designar un coordinador de la emergencia, el cual tiene como función dirigir y coordinar las acciones a seguir para controlar cualquier emergencia. El plan de emergencia debe estar escrito y debe ser ensayado periódicamente, simulando una emergencia real. Especial énfasis se debe poner al efectuar el simulacro en el procedimiento de evacuación de las personas del lugar de trabajo. Ojo, procedimiento de evacuación. Y una copia de este plan de emergencia se entrega a bomberos, carabineros y cualquier otro organismo que pueda tener relación con el control de la emergencia. Se debe efectuar al menos un simulacro una vez al año en coordinación con estos organismos. Chiquillos, les voy a dejar de presentar esto. Ahora, si se dan cuenta, la idea de un plan de emergencia ya nos dice que debemos tener un plan de emergencia, pero nos da una noción básica de qué debe tener el plan de emergencia. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente no mucho. Ahora,
Lo que sí tenemos que darnos cuenta que nos va a establecer dos parámetros principales. Uno, que es el control de la emergencia, el primero, y el segundo es la famosa evacuación. ¿Ya? O sea, tenemos que darnos cuenta de que nos dice, si tú tienes una emergencia en específico, vas a tener un procedimiento para evacuar. Pero también tenemos que darnos cuenta de un procedimiento para dar respuesta a dicha emergencia. Ahora, ya no, desde este punto de vista, nosotros estamos viendo ya lo que es la respuesta a la emergencia, que viene a ser como la segunda parte, porque la primera parte, que es identificar la emergencia. Yo identifico a lo que puede estar expuesto, digo, vamos a preparar la respuesta, ¿ya? Ahora, vamos a ver un temita más específico en lo que sale en la presentación, ¿ya? Para ver un tema puntual. A ver, esto está, pues, segundo módulo, 12, emergencia control incendio. Ya. Ahora, chiquillos, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que es la respuesta ante la emergencia, tenemos que dar a conocer o hacer una primera actividad, que es identificarla. Eso es lo primero. Si yo no identifico a lo que estoy expuesto, es muy difícil, muy complejo que yo sepa bien lo que voy a hacer o a qué tengo que dar respuesta en realidad, ¿ya? O sea, es como ir a dar una prueba sin estudiar. Lógico que vas a la nada misma, o sea, no vas realmente a saber o no sabes realmente lo que vas. Ahora, yo cuando tengo esto en primera instancia ya puedo dar una respuesta mayor o más grande a la 436, a esa norma chilena. Ahora miren, nosotros tenemos que darnos cuenta que la organización debe establecer o implementar uno o varios procedimientos. ¿Para qué? Para identificar la situación de emergencia, que en la práctica uno estipula un procedimiento para eso, ya, y de hecho el procedimiento, el formato estándar de procedimiento está en Moodle, el procedimiento y su registro, su matriz. Pero también el segundo punto importante es responder a tales situaciones de emergencia, ¿ya? O sea, nosotros en ese aspecto estamos dándonos cuenta de eso, que la identifico y doy respuesta. ¿Ya? Ahora, cuando uno dice varios procedimientos, lo dice así porque ya la misma normativa, ojo, esto es del estándar OCHA, la misma normativa entiende de que como las emergencias son distintas, vamos a tener distintas respuestas, ¿ya? Y eso va a ser así, distintas respuestas. Y la respuesta en realidad va a ser específica a la emergencia y a su magnitud. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde y qué vamos a utilizar nosotros para poder identificar la emergencia. Y eso es importante. O sea, uno en primera instancia, cuando uno quiere empezar a identificar la emergencia, uno dice, ¿dónde estoy físicamente y la empresa geográficamente dónde está emplazada? Si estoy cerca de la costa, automáticamente ya, tsunami. Si estoy cerca o bajo una quebrada, acá también vamos a tener otra cosa, o sea, puede tener un riesgo, de, por ejemplo, de un aluvión. Y así uno empieza a ver ese tema. En primera instancia, yo voy a ver mis procesos, que en el fondo, ¿qué es lo que hago? Y después, muchas empresas, de sus procesos, saltamos directamente a la matriz de riesgo, directamente. Pero no nos preguntamos el contexto de acá, este contexto, ¿ya? Y esto tenemos que tener bien claro, chiquillos. Cuando nosotros empezamos a revisar un poco la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un accidente fatal, que la persona muere en el instante, o producto del accidente, o un accidente grave. Y ese accidente grave van a poder ser 7 tipos distintos, 7 elementos diferentes. Por lo tanto, cuando yo empiezo a ver los tipos de accidentes, yo ya me doy cuenta que si tengo uno que produzca una amputación, o que obliga a maniobras de rescate o resucitación como consecuencia del accidente, voy a tener que tener un plan de emergencia específico para eso, o en su efecto, dentro del plan de emergencia mío contemplarlo, ¿ya?
O sea, cuando veo mis procesos, en primera instancia voy a empezar a ver cuáles son mis peligros, qué es lo que yo hago. Y yo me salto automáticamente la pregunta, ¿cuál es la consecuencia? ¿O qué es lo que puede pasar? Y si tengo en la práctica un accidente de tipo fatal o de tipo grave, ya para hacerlo como más completo. Ahora, cuando muchas veces el accidente fatal o grave, porque quizás nuestra empresa en sí no tenga algún riesgo o un peligro que nosotros estemos trabajando o efectuando, pueda tener dicha como consecuencia, aquí voy yo a mi famosa matriz de riesgo. ¿Ya? Que esto es un taller que quiero que veamos ya un poco más la próxima semana, más en específico esto. Ahora, chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación y quiero que ustedes bloqueen un poco sus micrófonos y me hagan un par de preguntas de lo que estamos viendo ahora, porque ese punto es bien importante, chiquillos. O compartimos un poco el tema, me interesa eso. Profesor, Dígame, Nicole. entonces para nosotros elaborar un plan de emergencia o ¿Mm? tener una preparación ante una emergencia, como tenemos varios tipos de accidentes, dentro de ¿Mm? lo que son accidentes graves, deberíamos tener 7 planes. Sí y no. Me explico. Por ejemplo, el tema del RCP o la reanimación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria. Ya. Nosotros sabemos que eso, ¿de qué tipo de accidente puede venir? En primera instancia puede ser, por ejemplo, un accidente en el que el peligro que lo origina sea alguna actividad o del frentón electricidad. Primera instancia, ¿ya? O una persona, por ejemplo, está haciendo un trabajo, se cae, pierde la conciencia y está haciendo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros podemos tener un plan de emergencia específico para hacer RCP. Yo diría que no. Dentro del plan de emergencia global que nosotros tengamos, vamos a tener que colocar en ese aspecto qué hacer en ese punto específico. Ahora, esa capacitación viene dentro de una capacitación que se llama primeros auxilios. Esa capacitación, ¿quién la hace? Por lo general, las distintas mutualidades. O uno, empresa, contrata a alguien que tenga esa capacitación. ¿Ya? Ahora, hacer RCP, que en el fondo es colocarse arriba del viejo, ¿ya? Y colocar las manos en cierta posición, y uno situarse en cierta posición sobre la persona, no es jauja. O sea, ojalá nunca les toque hacer RCP. Nunca les toque, porque tú estás ahí arriba de Aparte la que, persona. Dígame, Reinaldo. disculpe, profe, ¿Mm? aparte que eso del RCP es complicado porque no cualquier persona puede intervenir a una persona herida o Sí, pues. accidentada si no tiene los No, conocimientos o tiene la práctica para hacerlo. Si no lo tenía, no podía, eso es penado por la ley. No se puede. no. Miren, yo tengo cursos de primer auxilio, tengo, a ver, debo tener como 5 más o menos en el cuerpo. Y si tú me preguntáis, aún con los 5, cuando me ha tocado hacerlo, no es muy grato. Porque tú sientes, por ejemplo, cuando haces... Yo mido un 82 y peso más de 90 kilos. Imagínate la fuerza que ejerzo cuando lo hago, el ejercicio. Cuando tú lo estás haciendo, tú sientes cómo rompes esternón, cómo rompes costilla. Sientes eso y sientes, por ejemplo, como cuando empieza a crujir un poco los pulmones. Entonces igual es complejo, ¿ya? Ahora, lo que decía Reinaldo tiene toda la lógica. O sea, uno para poder hacer RCP sí o sí debe tener el curso específico. Debe tenerlo. Ahora, los cursos de primer auxilio vamos a ser bien claros. Van a haber cursos bien simples que duran 2 horas una mañana y vamos a tener cursos que duran 2, 3 días. Que son cursos más complejos, más específicos. Por ejemplo, para el caso de lo que hace Reinaldo, él tiene, cuando le hacen el curso de primer auxilio, le hacen el curso más específico. De 3 días. ¿Ya? Porque de 3 días. Sí. Y hay un curso que dura, por ejemplo, una semana. Porque ellos están con una situación más compleja. O sea, si por ejemplo están perforando a 2 horas de camino, 2 horas que se va a demorar en llegar el equipo de respuesta. ¿Ya? Ahora, lo que dice Nicole tiene harta lógica, porque muchas veces uno cuando brinda en primer auxilio, uno brinda el primer auxilio primario, que en el fondo es para poder estabilizar a la persona. Pero ¿qué pasa si una persona se cae de 1,8 metros?
¿Yo lo puedo trasladar por mis propios medios? No. Tenerlo, se le exige al empleador tener su camilla, todas esas cosas. Por lo mismo, igual se les exige a ellos tener un comité de personas que estén capacitados, como se le hace al Reinaldo, capacitaciones de emergencia. Ya, vamos a especificar un poco eso, mira. En virtud del artículo 184, yo debo tener todas las medidas de control para el control efectivo de los riesgos, ¿ya? Y en ese aspecto yo puedo decir indirectamente de que el empleador debe tener los medios para poder hacer o dar respuesta ante esto. Y de hecho, la misma ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ves algo bien específico, de que el empleador debe garantizar el acceso a una atención producto de una emergencia. Lo dice así, ¿ya? Ahora, cuando tenemos trabajo en altura y tenemos una persona que queda en suspensión, ya que queda colgando, ojalá quede colgando y no impacte el suelo, porque eso es otra historia, tú tienes un tiempo, es que lo que pasa es que muchas veces al arnés le dicen el elemento anticaída, no, pues es elemento para detener una caída, de detención de caída. Ahora, claro, dice, perfecto, el viejito queda colgando, no hay problema, pero resulta que las bandas o las cintas van a estar bloqueando esta sección de acá, o sea, va a estar produciendo un bloqueo de la arteria femoral, y eso produce el famoso síndrome ortoestático, ¿ya? Y yo tengo máximo 15 minutos para poder rescatarlo. Pero dice, pero profe, le pone color si el viejito del arnés tiene el tema de las cintas. Y las cintas, el viejito coloca la patita, coloca el pie y empieza a hacer así y va a dar, y se puede tener más tiempo. Sí, un tiempo más, pero un par de minutos. Ya que en el fondo va a tener como un piso falso provisorio para producir un desbloqueo de la arteria. Y que en el fondo la sangre empieza a circular. Ahora, el viejito ya nosotros lo pescamos y lo dejamos en el suelo, en posición horizontal. Y yo llego hasta ahí. O sea, le coloco una manta, por ejemplo, para que empiece a tomar calor. No puedo darle agua, no puedo darle algo con azúcar o empezar a moverlo. Porque en la práctica el viejito no va a quedar recto. Va a quedar prácticamente en una posición así, una posición como posición fetal. Y si yo lo estiro de golpe, puedo producir un coágulo. Y eso en el fondo lo va a matar. Y en ese aspecto, ¿qué debo hacer yo? Favorecer la respuesta. O sea, si el viejito se cayó de esta manera, ¿qué debo hacer yo? Por ejemplo, si tengo un portón de una empresa, el portón tenerlo abierto, despejar automáticamente toda la vía para cuando llegue el equipo de respuesta acceda lo más pronto posible. Ahora, si en ese intertanto yo me estoy percatando de que la persona pierde el conocimiento y tú ya no le sientes un pulso, ¿qué hago? Le doy RCP. Bajo ese punto de vista recién, o sea, tenemos un accidente que es caída de altura, que es un accidente grave, y después tenemos que producir maniobra de rescate. Segundo accidente grave. Y peor el asunto, si nosotros, producto del accidente, y ya lo hicimos el rescate, tenemos que hacer el RCP. O sea, que producto de un accidente o de un trabajo en altura, con una consecuencia de caída de altura, vamos a tener un accidente grave tipificado en 3 causas. Por eso es importante darnos cuenta de que hay ciertos elementos que van a tener que estar dentro del plan de emergencia y otros elementos que van a tener que tener su plan de emergencia en específico. Claro. Siempre caída de altura tiene que tener un plan de rescate de altura. ¿Ya? O sea, eso lo vamos a ver así, no tiene otra lectura. Profesor, Dígame, Susana. ¿el plan de rescate se refiere a los procedimientos de respuesta? Sí. Es un procedimiento de respuesta que en el fondo, ¿qué vamos a hacer cuando la persona está colgando? ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuando les explicaba el tema de la caída? Que en el fondo el viejito tiene el arnés, tiene una cola, ¿ya? Y esa cola va a sufrir una elongación, ¿ya? Cuando uno calcula eso, lo ideal es calcular una altura para que el viejito no toque el piso, sino que quede colgando. Y uno tiene que ver después el medio o la forma de cómo lo va a desenganchar y lo va a colocar en una condición recta. Y ese es el procedimiento que uno tiene que hacer. Ahora, vamos a tener distintas realidades. Una realidad es que si ya queda colgando un arnés. Pero otra realidad, ¿qué pasa si, por ejemplo, está trabajando en un cuerpo andamio, o en un andamio con 3 cuerpos, y si, por ejemplo, se desmaya en un cuerpo andamio, ¿cómo lo rescatamos?
Entonces, esas son las cosas que uno tiene que empezar a vislumbrar. Por eso, cuando uno empieza a preguntarse, ¿qué emergencias puedo tener? Claro, uno ve qué es lo que hace. En segunda instancia, uno ve los tipos de accidentes que puede tener como consecuencia ese peligro o esa actividad, que para mí es lo más lógico, pero cuando yo no tengo esa visión o esa claridad de ese elemento, voy a la matriz de riesgo, y eso lo vamos a trabajar la próxima semana. Vamos a hacer un taller con... Profe, cuando uno hace, por ejemplo, identificar las emergencias que en lo histórico, ¿Sí? se refiere a una empresa, pero por ejemplo, si es una empresa, o sea, ¿cómo uno... pero ¿cómo uno verifica los accidentes que han tenido antes? Ya mira, en ese aspecto vamos a tener que tener una claridad. Si la empresa nunca ha cambiado de razón social, sigue teniendo el mismo nombre, uno como experto en prevención puede acceder a la página de la mutualidad y ahí aparece un registro histórico de todos los accidentes. Pero si la empresa no... pero no importa que no... Pero si no tiene mutualidad, No. no están obligadas a tenerla, ¿o sí? Sí, pues. Sí, pues. ¿La mutualidad? Sí, pues tú tienes que estar adherido a una mutualidad. Ya. O sea, si tú no lo haces, créeme que es como... A ver, es como, no sé, es como... Es completamente ilegal. Ya. Es como, desde mi perspectiva, es como comernos un completo sin mayonesa. El completo que nunca llegó. Claro, lamentablemente... Bueno, alguna vez se los pagaré, se los entregaré. Con el tema de tipos de emergencia, cuando es global, local y específica, también se debe tener distintos planes de emergencia, como supongamos como 3 carpetitas. Sí, pero eso vamos a responder un poco a la pregunta de la Susana. ¿Ya? De ahí vamos a tu porque igual es muy buena esa pregunta. Tenemos ese panorama, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo una empresa que nunca ha tenido un accidente que implica la medida de rescate? ¿Yo puedo ver alguna empresa que haga lo mismo? Sí. Sí. Para tener referencia. Exactamente. O sea, yo no debo quedarme con que, si la empresa no le ha pasado nada, nunca me va a pasar. Las pinzas. Eso tiene que hacerse así, ¿ya? Hay un concepto que se llama benchmarking, que es ver lo que hace el de al lado. Y en la práctica es ver lo que hace el mejor en lo que tú haces. Pero yo siempre el benchmarking lo hago también en el sentido de que qué le ha pasado a otra empresa como accidente, o qué riesgos tiene otra empresa, o qué medidas de control tiene esa empresa. Ya. Cuando uno trabaja en minería, es muy normal y recurrente que a ti te lleguen los reportes de accidentes que han sufrido otras faenas. Y nosotros tenemos que darlo, como expertos en prevención, tenemos que difundir esos accidentes. Pero esos accidentes también, para mí, yo lo tomo como una abertura de ojos. Una mejora. Es que es el tema. Nosotros en prevención muchas veces cometemos un error, que uno es como caballo de carrera y uno ve lo que tú tenías ahí nomás. No ves a los lados. Y eso muchas veces le va a pasar a ustedes cuando estén trabajando. Tú vas a llegar a una empresa que hace las cosas de una manera. Y son cuadrados y lo hacen así. Y uno le dice a los viejitos, oye, pero eso que tú estás haciendo, lo puedes hacer de esta manera y lo vas a hacer igual o mejor. Quizás te demoras más o te demoras menos, pero lo vas a hacer igual. ¿Ya? Y eso es un tema. Por lo tanto, uno siempre tiene que ver eso. Ahora, también les puede pasar otro panorama o otro escenario. Y tú llegas a una empresa y tú no cachas mucho lo que están haciendo. Quizás quedaste trabajando porque, ya sabes qué, se ve que eres empeñoso, estudiaste esto, pero tú no tienes la experiencia como experto en el rubro. Y en ese aspecto, uno tiene que asesorarse, aunque uno sea asesor, pero por la gente que hace la pega. ¿Ya? Porque no todos nacemos sabiendo. Y eso es una realidad. ¿Ya? Ahora, viendo lo que preguntaba Nicole recién, que tenía relación con los tipos de emergencia y los planes de emergencia en sí. ¿Ya? Cuando uno habla de un plan de emergencia, el plan de emergencia, por naturaleza, va a tener plan global. O sea, va a decir qué hacer en caso de sismo, terremoto, si estamos cerca de un tsunami, o sea, en caso de mar, caso de tsunami, y incendio, que son como las emergencias típicas. ¿Avalancha?
avalancha. Es que eso va a ser es una emergencia que va a estar dada netamente por donde tú estás geográficamente hablando. O sea, por ejemplo, si estás en alta cordillera, sobre los 2.000, 2.500 metros de altura, eso va a ser un riesgo natural tuyo. ¿Ya? Y en ese caso, yo siempre he recomendado que tener un plan de emergencia específico para eso. No importa que nos llenemos más de papel, eso da lo mismo ante la emergencia, porque hay emergencias que tienen que tener un tratamiento específico para eso, y que la forma en cómo nosotros la trabajamos es esa. Ya. Un poco lo que decía Reinaldo, nosotros, por ejemplo, yo cuando trabajaba en alta cordillera, teníamos unas cositas que se llamaban RECO, que era una especie como de dominó. Yo tenía dos, uno en mi zapato y uno en mi esqueleto geólogo. ¿Y saben para qué? Porque le voy a decir textual lo que me dijo la persona que me capacitó. Mira, Álvaro, si hay una avalancha y tú tienes la desgracia de haber quedado bajo una cantidad importante de nieve, si nos demoramos en llegar, esto va a ser para encontrar tu cuerpo más fácil. Eso textual te decían. Y te dicen eso, porque en ese caso, cuando hay avalancha o emergencias naturales, uno habla ya de la capacidad de sobrevivencia, de sobrevivir a ese evento. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco más a lo que nos preguntaba o comentaba Nicole. Profesor, disculpe, referente a lo que estaba hablando, le hacen ustedes una capacidad, supongamos que ocurre una avalancha y lo que le dijo usted, caballero, que si se demoraban en llegar, ¿a ustedes le daban como algún ejercicio de respiración, de aguantar más tiempo en la nieve? No, pues no hay forma ¿No? de cómo hacer eso. Ah, ya. No. Chiquillos, denme un minutito, por favor. Oye, comer acá. Ahora sí, chiquillos, perdón, disculpen. No se preocupe, profesor. Ya. No, pues o sea, no hay técnicas para eso, no hay. O sea, lo que sí uno, por ejemplo, tiene que tratar de manejar la ansiedad, ¿ya? Para también controlar un poco la respiración, porque tú entre más ansioso estás más nervioso, tiendes a respirar más rápido. Y si tenemos un lugar como que queda más o menos apretado, o por ejemplo una camioneta que le quedó nieve encima, va a disminuir tu cantidad de oxígeno disponible. Ahora, hay que tener también distintos contextos de emergencia. O sea, un caso, por ejemplo, si nos quedamos con viento blanco y nos quedamos atrapados en un lugar. Ahí, ¿eso es una emergencia? Sí, es una emergencia de índole natural, pero es una emergencia específica, que es para ese lugar geográfico en específico, valga redundancia. Y en este caso el protocolo es bien sencillo y simple. Tú te estacionas, te detienes, pero con el motor corriendo con la calefacción puesta. Y cada cierta cantidad de tiempo, la gente la que está en la puerta de acá, o la que está en la puerta de acá, dependiendo de dónde esté el tubo de escape, tiene que bajarse e ir limpiando el tubo de escape para que no quede con nieve. Porque si no, si se bloquea, todo lo que es el gas de combustión se vuelve a la cabina. Y vamos a tener una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Ya? Eso en sí es una respuesta que uno da a la emergencia. Ahora, y también implica, por ejemplo, de que uno mantenga una botella con agua con sal para poder echarle al parabrisas para evitar que se congele tan rápido, o tener un trapito o una tela para poder colocarle alcohol a toda la goma completa del vehículo para que no se congele. ¿Ya? Disculpe, profesor, recién lo que hablaba Susana de llevar un registro de los accidentes que han pasado. Yo creo que eso se da en todo tipo de trabajo. Creo que es muy bueno eso, ya que a los accidentes que han pasado anteriormente uno puede tomar medidas de control y que ya estos accidentes no vuelvan a ocurrir nuevamente. Mira, ten que darte cuenta de una cosa puntual. La ley del trabajo, o sea, la ley de accidente del trabajo, la ley 6744, nos estipula que nosotros debemos investigar cuáles son las causas que originan el accidente. Y las causas siempre van a ser dos: actos y condiciones. Acto asociado a la persona y condición asociado al equipo, al material o al ambiente. Y lo ideal es siempre investigarlo para ver en el fondo qué hicimos mal. Ojo, si ocurre un accidente es porque algo se hizo mal o se dejó de hacer. A ver, ¿es normal que hayan accidentes? Sí, es normal que hayan accidentes. Es imposible que digan, no, es que no tenemos accidentes. Y a mí eso a veces es sospechoso, porque si tengo una empresa con 3.000, 4.000, 5.000 personas,
y decir que no has tenido un accidente en una cantidad de tiempo, es raro, porque más gente tú tienes, más exposición y más probabilidad tienes de que ocurra algo. Y la estadística te lo dice, no es algo que yo invente. Pero es importante siempre mantener un registro, y de hecho la ley me obliga a eso, a mantener un registro de los accidentes. Y los informes de la investigación de accidentes, en el fondo cuáles fueron las causas, que son actos y condiciones, y también los respaldos de que yo implementé esas mejoras, de que yo subsané esa condición. Debo tenerlo, y se me obliga a hacer eso. Ahora, con las emergencias es lo mismo. Para mí una emergencia sí es un accidente, independiente de que venga. Dígame, Susana. Una emergencia potencial dice que son las que pueden ocurrir. Esas son las que pueden ocurrir tanto naturales como las antrópicas. Sí, sí, pero las naturales hay que establecer un contexto. Pero, por ejemplo, un rayo que pueda provocar un incendio, ¿también hay que ponerse en esa situación? También hay que ponerse en esa situación. Y esas que son así como potenciales también tienen que tener así como un plan de emergencia. Vamos a definir primero. Disculpa que te interrumpa un poquito. Toda emergencia en sí es potencial, porque puede llegar a ocurrir. ¿Ya? Uno siempre habla de emergencia, porque la emergencia tiene esa característica, que puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, uno siempre habla de estar preparado para una respuesta a la emergencia. Entendámoslo de esa perspectiva. ¿Ya? Profe, antes que se me olvide, usted dijo que la emergencia, que la diferencia era entre alerta y alarma. ¿Sí? Y me quedó dando así como vuelta, quería saber cuál era. Ya. La alarma, por ejemplo, puede ser una bocina, un pito, un silbido, o una chicharra o una alarma, que es sonora. ¿Ya? Esa es la alarma. Y la alerta es cuando tú ya estás como preparándote o estás activando todos los elementos porque tú ya sabes que algo va a pasar. Por ejemplo, cuando te dan la alerta temprana preventiva es cuando ya se saben que van a haber chubascos, o va a caer nieve, o va a haber viento, o condiciones de viento. Sí. Ya. Ahora, con la situación de la emergencia de origen natural o no antrópica, es más complejo a veces. Ya, me explico. ¿Yo puedo decir que mañana a las 3 de la tarde va a haber un terremoto? No. Es imposible. Es imposible. O sea, no, y aparte vivimos en el país más sísmico del mundo. O sea, menos todavía. Pero el tema está que yo no sé eso. Ahora, sí puedo estimar, por ejemplo, que en alta cordillera, en el mes de invierno, va a caer nieve. Sí puedo tener claro que si, en época de invierno, si estoy cerca de una quebrada o en un valle que se ha encajonado, puedo sufrir una aluvión, producto de una precipitación. Puedo también decir que si estoy trabajando en alta cordillera, entre noviembre a enero, o sea, entre octubre y noviembre a marzo, abril, puedo sufrir una consecuencia por invierno boliviano. ¿Cachai? O sea, esa emergencia de tipo de origen natural, yo más o menos puedo saber en qué estación puede ocurrir. Ahora, con los terremotos y los tsunamis, que es más calcado. ¿Saben ustedes que hay evidencia histórica o antecedentes históricos de que han ocurrido cada cierto intervalo de tiempo? Profe, y eso que dicen de que, por ejemplo, cada 100 años aparece una pandemia, ¿eso también es como algo histórico? ¿O eso es como ya el mito? Yo te voy a ser bien franco, no te voy a responder eso. Porque eso no lo he estudiado, no lo he leído. Yo pensé que me iba a decir que era una estupidez. No, es que, a ver, mira, cuando uno hace gestión de emergencia o gestión de desastre, entendiendo que desastre es cuando afecta a una comunidad, hay un parámetro que de hecho lo vamos a revisar cuando tengamos emergencia en catástrofe, que es una asignatura de nivel 220, que se llama análisis histórico, que es analizar las cosas que no han pasado en el pasado, valga la redundancia. En el caso de los terremotos y tsunamis, en el caso de Chile, hay registro histórico a partir del 1530 y tanto, o el 1500. Y eso más o menos tiene una estacionalidad de que entre 80 y 100 años ha ocurrido un terremoto y un tsunami.
O sea, si tengo un terremoto y estoy en zona costera, lo más probable es que haya un tsunami. Y tsunami es una palabra de origen japonés que significa tren de olas. ¿Ya? No necesariamente la primera ola de un tsunami es la más destructiva. Yo siempre he dicho que la segunda y la tercera. Porque la primera es como colocar aceite en un sartén. Ya las olas que vengan después, ¡fum!, pasan jaboná. Ahora, con respecto a las pandemias, ¿y por qué te digo que no es lo que te voy a responder ahora? Porque no es algo que yo he estudiado en realidad. O sea, yo sé que hubo una pandemia por el 1900 y tanto, o una por el 1800 y tanto, ¿ya? Sí. Ahora, lo que sí te puedo decir, que el COVID, o el SARS-2, o como quieran llamarlo, yo lo puedo trabajar como un desastre, porque está produciendo una afectación a las personas, está afectando el normal funcionamiento de la sociedad, y está afectando a la sociedad en el sentido de que también está muriendo gente por eso. Por lo tanto, desde mi perspectiva, y de la perspectiva que he leído en varias personas, o sea, que he visto en varias conferencias, en webinars y cosas así, y incluso en la tele, hay que manejarlo bajo la perspectiva de la gestión de desastres. ¿Ya? O sea, en este caso, manejarlo desde el punto de vista sanitario. Es como lo importante que tomamos nosotros en cuenta. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo que estamos viendo con Nicole, antes, el tema de las emergencias, claro, una cosa es una emergencia global, una cosa es una emergencia local y una cosa es una emergencia específica. Desde mi perspectiva, el plan de emergencia debiese considerarse tener uno global, en el cual indica qué hacer en caso de incendio, en caso de sismo, que te diga el tema de la evacuación, ¿ya? ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de un incendio, en cómo utilizar un extintor, cosas así? Pero ahí también vamos a tener como una cosa más general. Ahora, la emergencia local era, por ejemplo, cuando tenemos un incendio, pero en una parte de la empresa. Que eso no va a afectar todo. Pero eso se va, cómo controlar esa emergencia va a estar dentro del plan de emergencia global. O el plan de emergencia para todas las cosas. Ahora, un asalto, por ejemplo, ¿debiese estar metido dentro de un plan de emergencia? Sí. Sí, porque eso afecta al personal de una empresa. Sí, y afecta el normal funcionamiento de la empresa. Es como algo social, así algo se le llama que leí el otro día. Claro, o sea, en ese aspecto yo debo tener un protocolo de qué hacer en caso de emergencia, o sea, en ese caso, en caso de asalto, por ejemplo. Y el protocolo chiquillo y bendecidor, o sea, si vienen a asaltarte, por ejemplo, y te quieren robar plata, oiga, usted entréguela. Pero no se haga el héroe. Ya, no haga tal de eso, porque uno muchas veces no sabe, bajo el punto de vista o lo que realmente van a hacer un asaltante. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo puedo tener dentro de un plan de emergencia qué hacer en el caso de artefacto explosivo. Sí. Sí. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, tengo emergencias potenciales o emergencias que se pueden dar, pero que no están, por ejemplo, dentro de lo que corresponde a lo que yo hago, a mis actividades. No está dentro de una matriz de riesgo y no está tampoco como un accidente fatal o grave. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos también que darnos cuenta que vamos también que revisar en dónde estamos nosotros y qué es lo que hacemos. O sea, podemos también ver como un poco el gema en realidad. O sea, si yo soy, por ejemplo, una oficina o un banco, estoy claro, me pueden asaltar, sí o sí. También mis trabajadores pueden sufrir un accidente en el traslado al trabajo. Pero es un accidente de trayecto, pero es un accidente al fin y al cabo. Independiente de que ese accidente no castigue mi estadística. O sea, que en el fondo no se contabilice como un accidente que va a hacer que en el fondo tú, pasado un tiempo, tengas que pagar más. Profe, ¿cómo se ¿Ya? contabiliza Por eso, la chiquillos, estadística? ¿Para qué se hace? la estadística ya. La parte triste y la parte bonita. Todo al tiro. La triste primero. La triste y la dolorosa, ya. Sí. Cuando nosotros tenemos que hacer... Ya. A ver, aquí viene un tema un poco más triste. Ya, nosotros sabemos que estamos trabajando con la ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales. Ya. Esa ley tiene que financiarse de alguna forma u otra. Tú tienes que pagar por esa ley, en el fondo. Tú pagas el seguro. Tú pagas una prima del seguro. Ahora,
deje mostrarle una cosa para complementarle un poco eso. ¿Ya? Ya. Están viendo lo mismo que yo. Y estamos viendo en el fondo cómo se financia la ley. Ya. La básica es la que toda empresa paga. Todas pagan lo mismo, todas. Tú pagas un 0,95, pero lo que va al sistema mutual, o cualquiera de las 4 mutualidades que tú estás adherido, va al 0,93. Porque el 0,02 pasa a lo que corresponde a la ley sana, ya que es la ley en el fondo que tú pagas, ¿ya? O sea, es la ley en el fondo que paga las licencias médicas cuando un papá o una mamá que esté trabajando requiere una licencia para poder cuidar un hijo. Por ejemplo, en el caso de que tenga algún cáncer o alguna enfermedad de ese ¿No tipo. se está transmitiendo en la pantalla? Ahora sí. Ahí sí. Es que recién me llegó una persona que se inscribió, por eso le puse a aceptar. Ya. Y la diferencial, la cotización adicional diferenciada. Ya. Si la empresa es nueva, nunca ha tenido historia, riesgo presunto. O sea, yo veo qué actividad económica tiene, veo un decreto, esta actividad paga tanto. Y lo que está acá, lo que es el famoso riesgo efectivo, es la parte triste. O la parte incómoda. Y esa es la que se calcula en función de los accidentes que yo tenga. Para eso se utiliza el Decreto Supremo 67, el que establece el mecanismo, la forma de poder calcular la cotización adicional diferenciada. Y eso, chiquillos, es un quilombo, porque se calcula cada 2 años, pero considerando los 3 periodos anteriores. ¿Ya? En estos días voy a hacer, en estas semanas le voy a hacer un video de eso, y después se lo voy a compartir para que vean cómo se calcula. Para eso importa, Susana, que yo tenga que tener contemplado una estadística de accidente. Ahora, si mi memoria no falla, el artículo 11 del Decreto Supremo 40 establece la obligatoriedad de calcular las estadísticas mensual de frecuencia y semestral de gravedad. Ya, o sea, todos los meses calculo la cantidad de accidentes y cada 6 meses calculo la cantidad de enfermedades profesionales. ¿Ya? Y eso tengo que sumar en los días perdidos, que son los días que yo no puedo trabajar producto de un accidente del trabajo, el cual me dan una licencia médica de origen laboral, y los días cargo que se me van a cargar extra si, por ejemplo, sufrí una muerte o una amputación de alguna parte del cuerpo, etc. ¿Ya? Para eso yo calculo la estadística. O sea, la estadística, en el fondo, chiquillo, no solamente me va a servir para hacer un análisis de qué accidente he tenido, sino que también qué nos ha pasado en el tiempo. Ahora, cuando uno habla de revisar la matriz de riesgo, lo hace bajo un punto de vista bien puntual, chiquillo. Es decir, esta actividad, este peligro tiene, por ejemplo, un riesgo de tipo eléctrico, o un riesgo químico, o un riesgo mecánico. Ojo, mecánico hace referencia a movimientos, tanto caminar, subir o bajar. ¿Ya? Y cuando uno hace ese análisis, si tengo contacto con electricidad, voy a tener sí o sí un accidente tipo eléctrico. Por lo tanto, eso a mí me obliga a qué cosa? A tener dentro del plan de emergencia qué hacer bajo un contacto eléctrico. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, es importante eso, que nosotros empecemos a revisar y ver qué es lo que hacemos, ¿ya? Y empezar a ver esos elementos. Por eso es importante, por ejemplo, ver el GEMA, ver o hacer esa como descripción cualitativa de nuestros procesos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Dónde y cuándo? Porque los distintos elementos del GEMA me van a mí a mostrar o explicar qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Qué es lo que nos puede pasar incluso? Ojo, ¿todo accidente del trabajo puede transformarse en una emergencia? Sí. Sí. Todo accidente grave tiene que tener un manejo como una emergencia específica. Dentro de lo que se puede en realidad. Porque, por ejemplo, una RCP es una cosa, que no es una emergencia específica, es una forma de actuar ante una emergencia. Susana. Profesor, no, mire, lo que pasa es que ayer Nicole le hizo una pregunta al profesor de transporte y carguío
el profesor no supo respondérsela bien, algo así, y a lo mejor usted lo puede responder si la Nicole se la hace bien. ¿Sobre las cargas peligrosas? Sí. Sustancias peligrosas. ¿Ya? Sí, algo así. Sobre lo que se transporta, sobre el transporte del tipo de carga, a lo que te refieres, ¿Ya? como algo inflamable. Tipo de las sustancias peligrosas. Ya. Cuando nosotros hablamos de sustancias peligrosas, tenemos que darnos cuenta de que vamos a trabajar con un decreto supremo. Si mi memoria no falla, porque en este momento estoy hablando de memoria, tiene que ser el 298, el 298. ¿Ya? Ahora, ese decreto me va a mí a decir o dar varias directrices de cómo debe hacerse el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos públicos. ¿Ya? Eso es así. Ahora, el transportar productos químicos o de sustancias peligrosas va a ser algo complejo, sí, y eso también va a depender de las características de peligrosidad que tenga cada sustancia. O sea, una cosa es transportar sustancias inflamables, que pueden ser líquidos, sólidos o gases inflamables. Otra cosa es estar transportando, por ejemplo, algún elemento que al sufrir un impacto o entrar en contacto con agua puede explotar. ¿Cachai? Entonces, el transporte de esas sustancias o esos elementos debe hacerse primero que todo cumpliendo la normativa legal, que en este caso sería el 298. Profesor, ¿y eso incluye lo que es señalización, todas las medidas correspondientes que tiene que tener un vehículo para poder transportar ese tipo de carga? No, cualquier vehículo que transporta carga peligrosa no puede ser un vehículo armado, tiene que ser un vehículo nuevo, de fábrica. Eso sí o sí tiene que ser así. En segunda instancia, te va a obligar a ti que tú tengas que tener ciertos elementos en el vehículo. Primero, por ejemplo, el rombo de colores, el rombo de la 1411 de la NFPA, que establece el color azul, el rojo, el amarillo y el blanco. ¿Eso quiere decir el tipo de sustancia que se está transportando? No, lo que te está mostrando eso son las características de peligrosidad que tenga la sustancia. ¿Ya? Chiquillos, una consulta. ¿Les parece que la próxima semana hagamos el taller y otro día veamos un tema específico de cargas peligrosas? Ya, ¿O sustancias peligrosas? Profesor, yo le tengo una pregunta igual. Dígame, Nicolás. Es que si los simulacros para una posible emergencia, ¿que cada cuánto tiempo es recomendable hacerse? Ya, volviendo un poco a las matrices y cosas así, yo te voy a ser bien franco. Lo ideal es hacerla dependiendo del tipo de emergencia. Sí, porque yo estaba leyendo que se hace cada un año. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo te voy a ser bien franco. Desde mi experiencia, un año para cierta emergencia está bien, pero para otras emergencias no. Ya. Por ejemplo, si es simulacro de evacuación o rescate, ya si, por ejemplo, tenemos trabajo en altura, mínimo 2 o 3 veces en el año. Ya. Si es, por ejemplo, una emergencia o un rescate de interior mina, ya que el rescate de una persona accidentada en interior mina es bien complicado. Yo tengo el curso para eso, lo tengo hecho. Y también tengo el curso de primer auxilio, pero para accidentes en medida subterránea. Y es complicado, no es tan sencillo. Ese tipo de rescate, uno igual puede por lo menos entrenarlo cada 2 o 3 veces en el año igual. Ya, profesor, y luego de ocurrir una emergencia, se deben realizar otro tipo de simulacros, ¿cierto? Sí. Al ocurrir una emergencia. Primero que todo, el simulacro va a decirnos algo a nosotros bien claro. ¿Cuál es la respuesta más probable a esa emergencia? Vamos a verlo así, porque lamentablemente la gente se toma la chacota a los simulacros. Se ponen a conversar, que uno saca un pucho, otro saca el teléfono, hay WhatsApp, cosas así. Y la gente no lo toma la seriedad como debe tenerlo, porque cuando ocurre una emergencia, ojo, ocurre, o sea, ahí me tocó incluso estar en derrumbe en mina, y hay que echarle, o sea, es bien complicado, con lo que uno tiene que mantener la calma, bajar la ansiedad con respecto a eso. Pero el tema del simulacro pasa por algo distinto. Primero tengo que simular, hacer una simulación, que en el fondo es tomar un papel y ver qué es lo que yo quiero evaluar mediante el simulacro. Quiero evaluar, por ejemplo, la respuesta
o quiere evaluar, por ejemplo, cómo fue la evacuación, si fue ordenada o no ordenada, cuánto tiempo, entre otras cosas. ¿Ya? Esa es la importancia de entender eso. Ahora, el simulacro va a depender del contexto. O sea, yo les pongo un ejemplo. Tenemos un jardín infantil. Y en el jardín infantil tenemos 15 niñitos o 15 infantes que tienen entre 5 meses y 2 años y medio, 3 años. Edad compleja porque son dependientes de un adulto un 100%. No son autovalentes, no son autónomos. La pregunta es, ¿y cómo hago la evacuación si todos los chiquititos no pueden moverse por sí solos? ¿Para eso se hace una simulación o no? Claro, o sea, primero que todo tengo que tener un plan de emergencia. Ya. Y ver realmente si el plan de emergencia me sirve para esa realidad, sirve para eso, primera instancia. ¿Y tomar el tiempo de reacción también, profesor? Eso está dentro de la simulación, que uno dice, el tiempo estimado que se van a demorar en llegar a una zona segura va a ser tanto. Pero eso uno lo pone, lo simula, lo escribe, y después simulacro en el fondo es para ver eso. ¿Sabes qué? No se demoraron nada, o ¿sabes qué? Ni siquiera se demoraron, porque no supieron cómo tomar a los chiquititos, bajo qué medio poder evacuarlos. En ese sentido, quiere decir que un plan de emergencia, por ejemplo, para una escuela tiene que ser diferente de la pre-básica a los niños más grandes. Exactamente. Incluso es más, dentro de un colegio vamos a tener un plan de emergencia cuando tenemos estudiantes y para cuando no tenemos estudiantes, están solo los funcionarios. Incluso tienen que tener planes de emergencia específicos para los laboratorios. Porque cada laboratorio va a ser distinto, por ejemplo, en el caso de la universidad. Entonces, ahí uno empieza a tener como esa sutileza o esas diferencias. ¿Ya? Pero eso te lo va dando el tiempo, te lo va dando la experiencia. En los colegios, uno trabaja, y jardines infantiles y lugares de enseñanza media, uno trabaja con algo que se llama PICE, que es el Plan Integral de Seguridad Escolar. ¿Ya? Que eso viene mucho asociado a lo que es emergencia en cómo está estructurado. Eso lo vamos a ver en el segundo módulo, o sea, en emergencia y catástrofe. Y nos vamos a dar cuenta de que PICE, Plan Integral de Seguridad Escolar, cuando tú lo empiezas a revisar, te da netamente las directrices para un plan de emergencia, no para un programa para un control de riesgos en una institución pública o privada de educación. O sea, el nombre muchas veces no le hace mucho honor a lo que dice el texto. ¿Ya? Chillos, Susana. Sí. Sobre el trabajo de la identificación de emergencia, estuve leyendo una parte que decía que se hacía a través de un análisis de vulnerabilidad. ¿Eso es así? ¿Sí? ¿Y eso qué involucra? Ya. ¿O de qué se trata el análisis de vulnerabilidad? Ya. Vamos adelantando un poco a lo que es materia, porque eso corresponde a otro curso. ¿Ya? La vulnerabilidad, es que Susana, lo que pasa es que tú me haces preguntas que a veces me lleva a eso, pero vamos a explicarlo igual, porque es importante tenerlo en cuenta. La vulnerabilidad, en muchos aspectos, nos va a hacer preguntarnos a nosotros, oye, ¿dónde estamos metidos? ¿Dónde estamos trabajando? La vulnerabilidad viene también asociada, por ejemplo, a alguna condición geográfica. Viene también asociado a la misma infraestructura del colegio, o de la institución de educación, o donde nosotros estemos trabajando. Otra vulnerabilidad, por ejemplo, es decir, oye, tenemos los procesos que nosotros hacemos, ¿puede involucrar algún daño extra o puede complejizar la respuesta? En el fondo, la vulnerabilidad viene asociada a esas cosas. Por lo tanto, uno se pregunta, oye, ¿sabes qué? Si tengo una aludión, la vulnerabilidad va a ser mayor. Porque quizás la infraestructura que yo tenga me va a favorecer que la emergencia incurra o produzca un daño mayor. ¿Ya? Los análisis de vulnerabilidad también, desde otro punto de vista, desde lo que son emergencias, por ejemplo, emergencias de tipo química, viene asociado también a la respuesta que se pueda dar y también a las condiciones de infraestructura del lugar. Que eso es como lo complejo a veces. Muchas veces las emergencias en sí no son complicadas. Lo que es complicado es la infraestructura, que en el fondo va a favorecer.
Ahora, imaginémonos, por ejemplo, que una institución cualquiera se le ocurra tener un jardín infantil en un segundo piso, o una bodega de productos peligrosos en un segundo piso. Ya. De frentón, eso está, por ejemplo, contra lo que establece la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que, si mi memoria no falla, es el decreto supremo 47. Si tengo almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, tengo que revisar el decreto en específico, que parece que el decreto 48, que eso fue un cambio. Y eso me dice las características o las cosas que yo debo tener para poder almacenar productos peligrosos. Por lo tanto, muchas veces, si yo no cumplo las leyes como orientan a ciertos elementos, ciertas cosas, yo estoy trabajando bajo una vulnerabilidad mayor. ¿Ya? Es como cuando uno trabaja con el concepto de riesgo adquirido, que utilizar un elemento para lo que no está diseñado. Estoy siendo más vulnerable a una consecuencia, o más vulnerable, perdón, para que un riesgo se pueda manifestar de una manera distinta, o que favorezca un accidente. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan? Susana. Profesor, por ejemplo, ya después de hacer el listado de las posibles emergencias o de los peligros que puede tener el entorno del trabajo, ¿Sí? ¿Cómo se evalúa la probabilidad de que algo ocurra? Ya, cuando son emergencias, hay dos formas de evaluar. Una forma es la del flojo, que es probabilidad por consecuencia, aplicando un BEP. ¿Ya? Y si tú me preguntas, el BEP, si yo lo aplico para emergencia, la consecuencia siempre va a ser alta y la probabilidad va a ser variable. ¿Ya? Cuando tú evalúas en función de emergencias, déjame ver una cosita. Dame un segundo. ¿Ya? Deja buscar una presentación o algo puntual que me explique eso. Ya. Chiquillos, les voy a compartir una cosita por este medio. Ya. Acá nosotros, Susana, tenemos una forma de hacer evaluación de riesgo, pero en función de catástrofe. Si tú te das cuenta, vamos a tener la amenaza por la vulnerabilidad dividido por la capacidad. La capacidad siempre viene asociado a cómo va a ser la respuesta y la calidad de la respuesta. ¿Ya? La amenaza, que uno tiene que ver específicamente qué tipo de amenaza puede ser, ¿ya? A ver. Ya, esto, como les decía, esto es algo que se tiene que ver ya después en curso. Pero si tú te das cuenta, esta es la forma real de hacer una evaluación de riesgo bajo la perspectiva de una amenaza, de una catástrofe, ¿ya? Por eso es que muchas veces, cuando tú quieres evaluar emergencia o la posible emergencia o la consecuencia de esta, va a tener esa componente, esa diferencia, ¿ya? Ahora, uno también puede tomarlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, ya, tengo almacenado, tengo un estanque, un silo, como esto, por ejemplo, con combustible. ¿Yo puedo hacer un análisis de riesgo? Sí. Eso se llama un método PROBIT, es un método estadístico que me permite ver Sí. qué volumen tengo y qué estoy almacenando, y si esto explota, cuál es el radio de explosión que pueda tener, por ejemplo. ¿Ya? También uno puede tener, por ejemplo, tiene un borde costero, hay ciertos mapas que te indican o te muestran si viene un tsunami, cuál es la zona que va a afectar un tsunami, ya que son mapas de riesgo de inundabilidad. Entonces eso también te permite hacer un análisis de riesgo, es decir, si qué tan cerca estoy de un borde costero me puede afectar eso a mí, ¿ya? Los análisis de riesgo pueden ser de distintas miradas, distintos puntos de vista. Puede ser un valor numérico, o también uno puede tener zonas de riesgo, ya que eso uno lo veía más desde la componente ambiental, desde la componente, tiene un nombre eso. Ya me voy a acordar, chiquillos, porque eso implica un manejo u otra cosa más específico. Yo en la universidad tuve un ramo que se llamaba análisis espacial, y en ese ramo hacíamos nosotros modelamiento de riesgo. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, teníamos un lugar geográfico, lo pasamos a un modelo 3D
y simulamos, por ejemplo, inundaciones, aluviones, tsunami, etc. ¿Ya? Y veíamos nosotros en la práctica qué tanto o qué se afectaba un lugar. Y eso en sí es un análisis de riesgo pero de emergencia de tipo natural, que en el fondo son modelos teóricos que te dicen más o menos cuánto se va a afectar en área geográfica. Ahora, la capacidad, como veíamos en esa imagen, que la capacidad en este aspecto era, la capacidad hay que entenderlo también como la respuesta que nosotros podemos dar. Cuando uno hace un simulacro, muchas veces uno también lo hace con un objetivo, ver bien también de manera preliminar si lo que nosotros estamos proponiendo o los elementos que tenemos para dar respuesta son los adecuados, en cantidad y en calidad. Y uno también empieza a ver eso. Porque, ojo, el plan de emergencia, hasta que tú no hayas hecho un simulacro, es algo completamente teórico. Hasta que ese plan de emergencia no se haya utilizado para una emergencia real, sigue siendo algo teórico. El simulacro y una emergencia real son los únicos dos elementos que te van a colocar a prueba si realmente lo que tú estipulaste de manera teórica es lo adecuado. Chiquillos, ¿alguna pregunta más? ¿No? Yo ya no. La próxima semana va a ser la última colita, o el último elemento que nos queda de la unidad 1, y ya a partir del viernes va a estar disponible en la evaluación de módulo. Ya que les tengo que hacer la prueba, una de las pruebas para completar el segundo tipo de calificaciones, que son las de conocimiento de módulo. Va a ser un cuestionario online. Profesor. Dígame, Reinaldo. Reinaldo. Lo que pasa es que yo llegué hoy día nomás y me tengo que poner al día en unos trabajos que debo. Me da autorización para desde mañana empezar a contestar su. Sí, no hay problema, Reinaldo, sí. Los foros no los estoy colocando todavía con fecha de cierre, ¿ya? Porque yo tengo que informarle hasta qué fecha se pueden hacer evaluaciones a ustedes. Eso tengo que también informarle, ¿ya? Ya, chiquillos, si no hay más dudas o consultas, de nada, Reinaldo, gracias a ti. Nos vemos hasta acá. Chao, que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos, profesor. Chao. Chao, chao.